Hernández Felices es director de inversiones de AIG Banca Privada. Don Diego, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Bueno, a pesar de esos tímidos anuncios, en principio, por parte de algunos miembros de la Reserva Federal, diciendo que hay que ser más cautos con las subidas o con el ritmo de subidas de los tipos de interés, parece que la foto en los mercados no ha cambiado sustancialmente. Seguimos viendo mucha debilidad en las bolsas, al dólar apretando, pero sobre todo muchísima inquietud en el mercado de bonos, en la renta fija. Sí, yo creo que el principal driver hoy de los mercados es, sin ninguna duda, la tasa terminal de tipos de interés, ¿no? Hasta dónde podrían llegar los tipos en este ciclo, y en ese sentido, pues las declaraciones últimas de la Fed parecen razonables, pero la realidad es que todos sabemos que a la Fed no se le paga por asumir riesgos, ese no es su mandato, y hasta que no cuenten con un dato real de inflación a la baja que justifique poder hacer eso que nos están demostrando que les gustaría empezar a poder hacer, que es ser menos agresivos con su política monetaria, pues no van a poder dar ese paso. ¿Cree que hay un cambio en el mensaje, un cambio en la comunicación de la Reserva Federal? Lo digo a raíz de esas declaraciones de, creo que fue Evans, pero sobre todo Brainard, diciendo eso, que hay que poner un poquito de pausa en las subidas de tipos. ¿Cambia el mensaje? Sí, yo creo que el mensaje empieza a cambiar poco a poco. No tenemos que olvidarnos de que el cambio real y el cambio fuerte es muy difícil que ocurra antes del mes de diciembre. Quizás estén preparando al mercado para esto, pero tenemos todavía midterm elections y hasta que no tengamos estas elecciones en Estados Unidos cuesta ver que la Fed vaya a hacer un cambio fuerte de la dirección de su política monetaria. Entendemos también que el dato que se va a publicar el próximo jueves tampoco va a ser un buen dato, en el sentido de que sí, podemos ver algunas décimas de reducción en el dato de IPC, pero poquito, incluso no se espera que baje del 8% y parece que sigue habiendo dudas, sobre todo con el tema de la subyacente, ¿no? Se espera incluso que suba la tasa subyacente al 6,6%. Sí, así es. Yo creo que efectivamente es un dato que la verdad ya los últimos datos de inflación empiezan a perder importancia. Yo creo que ya tenemos que empezar a sacar la cabeza de la centrifugadora. No es este último dato de inflación el que cuenta. En estos niveles en los que estamos, una décima arriba o abajo es menor. Pero sí que empiezan a mirar. Yo creo que toca ir mirando con un poco más de perspectiva, y con más de perspectiva sí que tenemos hoy, creo que, bastante visibilidad sobre que el pico está cerca. Y en el está cerca no es ahora, probablemente se pueda desplazar hasta el mes de diciembre o algo así, pero tenemos los precios de producción que ya están desacelerando fuertemente. La inflación se convierte en persistente de verdad cuando afecta a los salarios, y los salarios, por supuesto, están subiendo. Hay presiones inflacionistas salariales, pero siguen cayendo en términos reales, con los ingresos disponibles de los americanos que no están creciendo. No podemos olvidar que la fortaleza del dólar también es desinflacionista, y el efecto se suele ver unos 6 meses después, y es ahora donde deberíamos ya comenzar a ver el efecto, en un entorno en el que además las cadenas de suministro están normalizando y las presiones inflacionistas por el lado de la oferta empiezan ya a ser menores. Y entra ya en juego el efecto base, ¿no?, de la calidad de las materias primas. Vamos a empezar a comparar energía cara con energía cara ahora en el mes de noviembre. Por lo tanto, yo creo que se van dando todos los pasos para que de verdad la inflación empiece a hacer pico, y en este entorno bancos centrales no tienen absolutamente nada que ganar con adelantarse después de lo que han hecho. Van a tener que esperar a ver una o dos lecturas de inflación a la baja para justificar una acción que, como digo, creo que quieren tomar, pero llegado a este punto necesitan llegar más tarde que pronto, aunque eso, como decía el presidente de la Reserva Federal, pues cause mayor dolor a la economía. Entiendo que la preocupación se desplaza ya claramente hacia el temor a una recesión que, según el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, llegará a Estados Unidos entre 6 y 9 meses. La verdad es que es tremendo, es sorprendente, ¿no?, como bueno, pues nos podemos incluso adelantar, ¿no?, porque parece aquí ya que prácticamente se sabe todo, aunque todavía no haya sucedido. Recesión en Estados Unidos sigue chocando un poco, ¿no?, con un mercado laboral tan fuerte. Si bien es cierto que el dato de empleo del pasado viernes sigue siendo muy sólido, es verdad también que continúa desacelerándose, es la tendencia de los últimos meses, pero un poco difícil, ¿no?, ver a Estados Unidos entrando en recesión con esos datos de empleo. Bueno,
yo creo que hemos desempolvado en los últimos meses los libros de economía, ¿no? Algunos casos, porque es verdad que hemos tenido que llegar a un nivel de precisión que los que no son economistas pues no caen en ello, ¿no? Nosotros sí lo sabíamos, pero la definición técnica de 2 trimestres negativos de crecimiento negativo de PIB se le suma la necesidad de que para considerarlo recesión, de tener un deterioro en la tasa de desempleo, ¿no? Bueno, lo primero ya lo hemos tenido, por lo tanto es que yo creo que somos algo cínicos quizás. Posiblemente Estados Unidos ya haya estado en recesión. Puede que haya sido una recesión muy corta, que volvamos a ver una segunda pata a principios del próximo año. Pero la realidad es que esto ya creo que está en precio, ¿no? Nosotros presentamos ayer nuestro informe de estrategia para el último trimestre y cuando hablamos sobre las posibilidades de recesión o no, pues decimos que pensamos que va a haber una recesión, sin ninguna duda, tenemos una convicción prácticamente absoluta. Pero que no va a ser una depresión, ¿no? Hablábamos de que llega el invierno, pero no llega la glaciación. Resultados empresariales, don Diego, están descontados. Me refiero a esa recesión. Está descontado en las valoraciones de los activos. ¿Por dónde pueden llegar las sorpresas positivas y negativas en esta temporada de resultados? Bueno, pues yo creo que probablemente pueden llegar por cualquier sitio, pero posiblemente nuestro escenario principal es que va a ser una temporada de resultados sin demasiada importancia. Digo sin demasiada importancia porque las revisiones de beneficios esta vez sí que se han ajustado a la baja fuertemente. Se han revisado hasta un 10% desde sus niveles máximos, pero esto todavía es una revisión que encaja en un escenario de recesión muy leve. Por lo tanto, puede quedar algo. Yo creo que en agregado posiblemente no veamos nada muy significativo, pero lo interesante, y va a ser un recordatorio de la fase de mercado a la que vamos, es la enorme divergencia que vamos a ver entre sectores y entre compañías. Ya no vale invertir en los índices, va a haber que ser selectivos. Incluso compañías en un mismo índice van a hacer cosas muy diferentes probablemente, pero desde luego entre unos y otros sectores las diferencias también van a ser muy grandes. Y esto distorsiona en cierto modo la foto, ¿no? Porque esta revisión del 10% a la baja de beneficios se compone con 2 sectores en los que se han vuelto a revisar al alza muchísimo y todo el resto unas revisiones algo superiores, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esta temporada de resultados todavía es razonablemente fácil que las empresas salven los muebles por el lado de ventas. Ya los márgenes se van a ver a la baja y estaremos muy atentos a las indicaciones de futuro, ¿no? Pero yo creo que van a quitar algunos argumentos a los más pesimistas. Me ha contestado también la siguiente pregunta que le iba a hacer, si llegará la claudicación del mercado con la temporada de resultados. En principio, por las reflexiones que usted está haciendo, entendemos que no y que todavía faltan más meses para que suceda ese acontecimiento o quizás no llegue a suceder jamás. Está demostrado que hacer market timing este año no ha funcionado nada bien, todo lo contrario. ¿Cuál es el coste de entrar y salir, tratar de entrar y salir en este mercado tan ciclotímico, tan errático? Hay un montón de estudios, ¿no? que hablan sobre cuánto valor puedes destruir en las carteras por perderte simplemente los días, 2 o 3 días buenos de mercado. Yo creo que hay que tener una estrategia de inversión marcada y respetarla de largo plazo, pero esa estrategia tampoco tiene que ser exactamente siempre estar asumiendo el mismo nivel de riesgo y no hacer nada, ni muchísimo menos, ¿no? Yo creo que se puede ir ajustando el riesgo a condiciones de mercado. Lo que pasa es que la forma adecuada de ajustarlo es dolorosa, porque tiende a ser tomar decisiones de más inversión en los momentos difíciles de mercado, cuando las volatilidades se disparan y la incertidumbre es mayor y viceversa. Entonces, si no vamos a hacer eso, sino lo contrario, pues la estrategia, desde luego, tiende a ser incorrecta. Lo que pasa es que, por otro lado, y yo en esto también creo que a veces tenemos que ser un poco objetivos, también es cierto que la tentación en algunos casos puede ser muy fuerte, porque si te pierdes los peores días de mercado, también las rentabilidades son muy atractivas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que tener una estrategia, un perfil de riesgo en el que nos marquemos unos rangos, y esos rangos normalmente funcionan marcárselos en los momentos de tranquilidad para después ser capaz de implementarlos cuando llegan los momentos difíciles, porque si tienes que tomar las 2 decisiones en los momentos complicados, al menos una de ellas va a ser equivocada. ¿Con qué ideas, con qué estrategias están trabajando ahora mismo en AIG, banca privada? Bueno, pues nosotros creemos que no toca consumir el 100% del presupuesto de riesgo, pero sí que tenemos unas perspectivas de medio y largo plazo razonablemente atractivas. Pensamos que sí hemos visto probablemente la claudicación en el mercado de renta fija, todavía no en el de renta variable, o
el mercado de renta variable está haciendo suelo y no sabemos si el suelo es un 5%, o sea, dónde estamos hoy, un 5 o un 10% por debajo de los niveles actuales. Pero sí, bueno, si lo tuviera que resumir con una frase es que estamos comprando el final de la represión financiera. Volvemos a tener oportunidades de inversión atractivas en bonos, donde el riesgo vuelve a estar remunerado. Por supuesto existe riesgo, pero un riesgo correctamente remunerado. Estamos incluso alargando la duración después de muchos años sin tener prácticamente riesgos de tipo de interés. No decimos que los tipos hayan hecho ya techo, pero sí que a estos niveles son una oportunidad de inversión razonablemente atractiva en términos absolutos, sin ninguna duda muy atractiva en términos relativos y sobre todo que va a tener valor diversificador si algo saliera mal a partir de ahora. Y en renta variable estamos siendo pues tremendamente selectivos. Todavía pensamos que Europa está en una situación muy difícil, seguimos en general prefiriendo Estados Unidos que Europa. Y nos salimos un poco del debate value o growth y vamos más a sectores concretos, ¿no? Y pensamos que hay oportunidades en el sector tecnología, que ha sufrido una barbaridad. Posiblemente no lo veamos nunca volver a cotizar a múltiplos o en muchos años volver a cotizar a múltiplos como los que cotizaba, pero sí que desde aquí parece que ha hecho suelo. En las últimas caídas están sufriendo a veces algo menos y hay oportunidades interesantes de inversión. Nos gusta el sector energía, donde con independencia del precio de las materias primas, que por supuesto afecta, pero va a haber compañías que mejoran muchísimo todavía sus cuentas de resultados y además en cierto modo nos están cubriendo de ese escenario si nos estuviéramos equivocando en nuestras perspectivas sobre la inflación que empezará a hacer pico. Y pues nos gustan algunas todavía cosas concretas por aquí y por allá, ¿no? Pero esas son quizás principalmente las dos ideas. Intentando buscar temáticas a medio y largo plazo, como transición energética, etcétera, etcétera. Por lo tanto, carteras diversificadas, guardamos todavía algo de presupuesto de riesgo porque pueden llegar mejores oportunidades, pero es tarde para vender renta variable. El que no lo ha hecho creo que hoy estaría cometiendo un error si lo hiciera. Director de inversiones de AIG Banca Privada, un placer siempre charlar con usted estos minutos. Muchas gracias, un fuerte abrazo y hasta la próxima. 12 y 24 minutos de la tarde, ahí continúan las ventas, la bolsa, en los bonos. El que sigue fuerte es el dólar, también la volatilidad que continúa subiendo por encima de 30 puntos. Y por supuesto tampoco hay que perder de vista todo lo que acontece a nivel geoestratégico. Algunas fuentes indican que Rusia y su socio, Bielorrusia, estarían preparando una gran ofensiva para atacar por el norte de Kiev. Más guerra, más argumentos también para que Putin la pueda liar. Hacemos una pausa y continuamos. Hasta ahora.